Reflexiones Archivísticas, quinta temporada, con el doctor Jorge Nasif Mina. De nueva cuenta aquí en su programa Reflexiones Archivísticas. Ahora me encuentro, como les platicaba hace 8 días, en la ciudad de Durango y me hicieron el favor de prestarme oficinas en el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Estoy exactamente en la oficina de la contadora Paulina Elizabeth Compián Torres, que es la comisionada presidenta, a la cual le agradezco muchísimo la facilidad que me dio para poder grabar este programa para ustedes. Estamos ahora contentos por el evento de ayer y pues vamos a estar como mucho más contentos todavía de poder platicar con ustedes esta parte de Destino Final como resultado claro de lo que conocemos como la valoración de los expedientes. El destino final, dictamen del destino final de la documentación. Uno de los temas archivísticos más polémicos y complicados de entender y por ende de aplicar es el que establece la posibilidad de dar de baja expedientes que según ciertos criterios han perdido valores administrativos, legales, contables y fiscales, entre otros, que no se han analizado a profundidad, como lo hemos platicado, el informativo, el científico, el técnico y aquellos que ya habíamos dejado en nuestros programas como valores alternativos. Aunado a la polémica, se adhiere la discusión constante sobre la importancia de este destino final, que no se nos había dado antes de la publicación de la Ley General de Archivos en México, porque el marco normativo lo contemplaba. Es decir, desde siempre, cuando se hablaba de cuestiones archivísticas y de valoración documental, se hablaba de un destino final, como la fase final de la disposición documental. Pero a partir de la Ley General de Archivos, eso se quitó. Y entonces la polémica va creciendo paulatinamente. Porque destino final es la parte científica, técnica científica archivística, que conforma la valoración y el resultado de la misma. Claro, aplicado al final del ciclo vital y como la última parte, como les explicaba, de esto que conocemos como disposición documental. Y que se han llenado cuartos, bodegas, estancias, con paquetes, esperando ese destino final. Y en ocasiones no llega, queridos amigos. Se quedan las administraciones en que el catálogo documental ya dice que llegara al archivo en concentración y ya quedó ahí y nomás espero que lo tiren o lo den de baja sin un dictamen. Veamos pues, dentro de la metodología de la valoración archivística, refiriéndonos no a la documentación suelta, sino al expediente, en el procedimiento de evaluación se generan pasos ordenados y sistemáticos para determinar en qué momento un expediente de archivo va perdiendo los valores y funciones por los cuales fue producido. Se produjo por una razón determinada. Y si ha ganado otros valores que le permitan ser testimonios, evidencias del cumplimiento de atribuciones y funciones de las organizaciones. Y esos expedientes, poderlos considerar documentos testimoniales evidenciales dentro del patrimonio histórico documental de la nación, y entonces dejar claro que ese expediente es un monumento histórico.
Con ese orden de procedimientos se da inicio con el conocimiento del asunto que da origen al trámite, analizando cada uno de los documentos, del primero al último, que se producen para cumplir con las facultades, con las atribuciones y las funciones, y que se integran a un instrumento administrativo y legal denominado expediente, con el que se resuelve, con el que se desentorpece dicho trámite, dando plazos de conservación en los archivos, tanto en trámite, esos que se consideran de las oficinas, de las unidades administrativas, recuerdan, un archivo de trámite por unidad administrativa o área administrativa, como en los generales vigentes de concentración, y poder disponer de ellos para transferirlos de un archivo primario a otro, trámite concentración, y revisar su vigencia, ya fuera administrativa, legal, contable o fiscal. La ISO 15489, que se ha hablado mucho de ella, por cierto, todo aquel que habla de archivos últimamente habla de esta ISO, y que tiene definiciones muy claras y muy concretas y muy buenas además dentro de su conceptualización. Establece que los procesos de disposición se deberán de realizar de acuerdo con calendarios de conservación aprobados y vigentes. Aquí empezamos a tener problemas en nuestros archivos de concentración. ¿Realmente tenemos estos calendarios de conservación o de caducidades? ¿Realmente estamos realizando los catálogos de disposición documental después de haber hecho un análisis de los expedientes que conforman las series por medio de tablas de valoración, donde no solo saquemos los plazos, sino la tipología del expediente? Es decir, si es administrativo, hacia dónde o por qué se produce, si es contable, como ya lo vimos en este programa, qué elementos forman, qué documentos forman y qué valores ese expediente. Las aplicaciones de gestión documental las debemos diseñar para dar un soporte a la ejecución de las acciones de conservación y disposición. En otras palabras, ordenar el proceso de disposición de los expedientes primarios, respetando siempre sus plazos de conservación y vigencias para las transferencias hasta la liberación de los expedientes. Hasta la liberación. ¿Qué quiero decir con esto, queridos amigos? Ya debemos de dejar esta base puesta. La disposición documental se establece desde que se cierra el expediente con su primer plazo de conservación en el archivo de trámite, su transferencia o disposición de los expedientes para transferirlos al archivo de concentración y que cumplan un plazo de conservación ahí, completando plazo de conservación en trámite y concentración y teniendo como resultado vigencia documental hasta que el productor lo haya liberado de la administración pública. Y una vez liberado, poder ejercer el destino final de la documentación. Antes del destino está la disposición. Es ahí cuando empezamos a dar esta tarea, ¿no?, importante de aplicar la gestión en estas palabras del proceso de disposición de expedientes primarios. Y decía yo, respetando plazos de conservación y vigencias, la vigencia completa, para poder generar esta liberación de los expedientes. Y entonces poder hacer lo que hemos llamado, entre comillas, hacer archivística, con fundamento, claro, siempre en los criterios de valoración
y hasta ahí se queda a mi disposición. Cermeño y Rivas, españoles, en 2002, manifestaron que, en esencia, la tarea de valoración ha de ser el determinar de forma clara y reglada el tiempo que los documentos poseen valor primario y si poseen valor secundario. Pero no debemos de confundir la valoración, que es el análisis de las series documentales que tienen como finalidad determinar los valores de los documentos, con la disposición que es la puesta en práctica de los resultados de la primera, es decir, de la valoración. Terminada la valoración documental, terminada la disposición, es decir, llegado al cumplimiento de estas vigencias que hemos llamado documentales del expediente, que vuelvo a repetir con mucho gusto que es la suma del plazo de conservación en trámite más del plazo de conservación en concentración, en ese momento necesitamos concluir el destino final, concluir la disposición documental, obteniendo la liberación de esos expedientes de las áreas productoras por medio de un inventario, el cual le vamos a aplicar técnicas de destino final, mismas que veremos en nuestro próximo programa y que tienen que ver mucho con esta tabla de valores que ya revisamos en un expediente contable. Queridos amigos, hasta aquí el tema de hoy desde la ciudad de Durango, donde le agradezco mucho a los consejeros, los comisionados, a la contadora Paulina Elizabeth Compián Torres, a la maestra María Eugenia Pérez Herrera, comisionada, y al licenciado Julio César Elaceo Fernández, comisionado. Y naturalmente a mi querida amiga y alumna Eva Gallegos, que me ha dado la oportunidad de estar aquí con ustedes el día de hoy. Y fíjense ustedes, se vinieron a trabajar para que yo tuviese la oportunidad de elaborar este programa y no dejarlo fuera esta semana. Muchas gracias, que tengan una semana muy agradable. Reflexiones archivísticas, quinta temporada, con el doctor Jorge Nasif Mina.